Amigos y amigas, soy Miguel Calix Martínez y esto es Cuestión de Enfoques. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Contentos de estar nuevamente con ustedes. Recuerde que todo es cuestión de perspectivas. Todos tenemos distintos enfoques. Aquí comparecen los protagonistas de la noticia para hablar de los temas que a usted y a mí nos interesan, que a usted y a toda la comunidad hondureña le inquietan, le llaman la atención, conversan alrededor de la mesa, platican los temas que usted ve en los medios de comunicación y que aquí conversamos con los distintos protagonistas. Hoy nos acompaña la diputada Suyapa Figueroa. Ella es diputada por el Partido Salvador de Honduras por el departamento de Francisco Morazán. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias por la invitación, abogado Calix. Para mí es un honor poder estar aquí y poder, pues, como usted bien lo dijo, abordar todos estos temas que son de interés para el país. ¿Le digo doctora? No, como usted guste. La verdad que... Todos conocimos a la doctora Suyapa Figueroa por su lucha gremial. Cuando estaba en el Colegio Médico de Honduras, llevó adelante luchas importantes para su gremio. ¿Dónde era más difícil hacer el trabajo? ¿Como presidenta del Colegio Médico o ahora que es diputada? No, aquí, como diputada. Es durísimo. La verdad es que yo siento que ha sido muy, muy difícil. Hay intereses totalmente, es distinto esto. La política gremial es una política más limpia, con un enfoque más honesto, pienso yo, más real, y creo que es totalmente diferente. La verdad que nunca me interesó mucho incursionar en política. Cuando lo hice dentro del colegio médico, la verdad que para mí fue muy, muy bonito, una experiencia de la cual aprendí muchísimo y me encantó presidir el colegio médico. ¿Y lo venía haciendo desde su época estudiantil? No mucho, no me gustó participar. Realmente he sido una persona muy aparte de esto. La participación mía viene desde el 2012. Ajá. Cuando participé, digamos, en asociaciones gremiales, fui presidenta de la Sociedad Hondureña de Medicina Interna, luego participé en la Asociación de Médicos del Hospital Escuela, pero de ahí jamás, hasta que se me propuso participar como candidata a la presidencia del Colegio Médico. Esa fue la primera vez que realmente participé en política y, como le digo, para mí fue una experiencia muy buena, muy bonita. Creo que teníamos objetivos que eran muy, muy loables y tenía un equipo de personas con ese compromiso. Pensábamos todos en esa misma sintonía y en esa misma dirección. Nos acompañó, logramos que el gremio médico se uniera alrededor de causas que sentíamos eran comunes, y la verdad que libramos luchas en las que tuvimos importantes conquistas. Misma sintonía, misma dirección, unirse, dialogar entre todos para lograr un objetivo común. ¿Es eso lo que no se ha podido lograr en el caso del Congreso? Totalmente. Siento que ahí hay intereses muy personales, hay situaciones muy conflictivas, pero sobre todo hay acciones extremadamente corruptas, que es lo que creo que viene envolviendo cada una de las situaciones en las que se ven involucrados los políticos partidarios de nuestro país y que nos han llevado realmente a esta situación tan polarizada. Porque aquí el interés no es de país. Yo realmente, le digo, no les veo un interés de país. A ellos les veo nada más con una ambición de obtener el poder por tener el poder mismo para sus beneficios muy particulares. Diputada, recuerdo la jornada de las últimas semanas. Está usted leyendo un comunicado y de repente siente agua en la cara, siente que le han lanzado algo en el rostro, pero usted continúa. ¿Cuál fue el sentimiento en ese momento? Usted no se detuvo. Es la doctora Figueroa que nosotros conocemos de la marcha. Es una doctora que no tenía problemas con el gas, que no tenía problemas con la policía rodeándola. ¿No le parecía extraño, paradójico, que estando en una posición tan importante como diputada usted tuviera que volver a enfrentar ese tipo de cosas? Totalmente, totalmente. Yo por eso le comentaba que cuando se ganaron las elecciones,
pensé que íbamos a trabajar en un objetivo común. Era parte de una alianza. Exactamente, lo que había sucedido con el colegio médico. Muchos sectores, por ejemplo, tuvimos que platicar con muchos sectores, los maestros, por ejemplo, pero teníamos un objetivo común. Teníamos una visión, digamos, un interés colectivo. Pero cuando usted llega al Congreso Nacional y comienza a ver que lo que usted anhelaba, que tuviéramos mejor salud, que tuviéramos mejor educación, que realmente se trabajara por mejorar esas condiciones que lo habíamos dicho durante la campaña, cuando usted ya está en el Congreso, usted ve que no, aquí nosotros somos los que llevamos la dirección, aquí el que no está alineado. Pero la posición era inmejorable. Ustedes logran imponerse a la candidatura para la presidencia del Poder Legislativo del diputado Jorge Cálix, usted de las que participa en la elección del diputado Luis Redondo como presidente de la Junta Directiva, usted participa en esa jornada, se logra aprobar una serie importante de leyes. En ese momento parecía que efectivamente se estaban logrando los consensos y alianzas necesarias, contaban con el apoyo de un grupo importante de diputados del Partido Liberal. Ya desde ese momento el Partido Liberal mostraba que se había fraccionado, no obstante ustedes seguían adelante. ¿Cuándo se da la ruptura? Porque hoy las posturas son prácticamente irreconciliables. ¿Dónde empieza a fracturarse esa unidad? Bueno, creo que el primer punto fue el tema de la amnistía. Ahí fue un punto importantísimo en el que lo dijimos, muchos de nosotros les dijimos no vamos a apoyar la amnistía. Para nosotros el tema de amnistía era un error, era una situación en donde yo les dije quiénes iban a salir libres. Les dije yo la amnistía solamente les sirve para liberar a esta y estas personas. Y fue justamente las primeras que salieron beneficiadas con la amnistía. Ahí ya hubo esa cuestión, me llamaron para decirme, oye, ¿cómo es posible que no apoyes, que no apoye la amnistía? No, aquí somos un equipo, aquí estamos en una alianza, se va a romper, nosotros no podemos romper la alianza. Y le dije, bueno, eso es lo que yo pienso. No obstante, se hicieron los votos. Eso se votó porque se decidió, digamos, la mayoría decidió que sí, que iban como bancada. Sin embargo, en ese momento, como no había método de elección electrónica ni nada, entonces yo, como no quise participar, nos fuimos junto con mi suplente. Hay que decirlo, la abogada Maribel Espinosa también dejó muy clara su posición en contra de la amnistía. Y igual que su suplente, y bueno, no participamos de eso, les dijimos nosotros nos vamos. Y ahí, porque no había cómo demostrar, ahí ni siquiera se consignaban los votos. Realmente era una situación, si todos lo vemos, era una situación especial, una situación de alguna manera irregular. Es decir, oficialmente aparecían todos los votos del PSH, pero ustedes no participaron. Es correcto. Y eso empiezan fricciones. ¿Dónde se va acentuando la división? Porque para poder entender la situación actual del Congreso tenemos que entender que en algún momento la alianza se fractura. 60 votos dejan de ser 60 votos y eso impide, aún con los votos del PAC de Democracia Cristiana y un disidente del Partido Nacional, con un par de votos del Partido Liberal se lograba mayoría simple, pero llega un momento en que hasta los votos del PSH empiezan a faltar. ¿Cuándo se da la ruptura definitiva con el presidente del Congreso, Luis Redondo? El CAF fue otra crisis, el tema del CAF fue otra situación difícil en la que dejamos ver muy clara nuestra posición. La Caja Andina de Fomento. Exactamente, la Caja Andina de Fomento. Y la otra situación también que no gustó a la bancada fue la elección de la Corte Suprema de Justicia, en donde prácticamente nos ignoraron, en donde todos debemos recordar que el Partido Libertad y Refundación hizo su alianza con los que ahora dice que es imposible aliarse, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Apoyaron esa elección, se pusieron de acuerdo, transaron su Corte Suprema de Justicia y obviamente el Partido Salvador de Honduras quedó fuera de las posiciones que nosotros defendíamos, y era que las personas mejor calificadas ocuparan
los primeros lugares en la elección de la Corte Suprema de Justicia. Pero ellos tuvieron el voto del diputado Luis Redondo, al menos un diputado o dos diputados del PSH votaron a favor de sus propuestas. Porque especialmente Luis Redondo, el resto de la bancada se salió. Si ustedes recuerdan, en la elección también nosotros decidimos irnos porque finalmente no estábamos siendo parte, no habíamos sido tomados en cuenta y ni siquiera nos estaban respetando como bancada. Entonces nosotros abandonamos el hemiciclo como bancada y quedó nada más el diputado Luis Redondo, que obviamente pues hace muchísimo, yo creo que siempre perteneció al Partido Libertad y Refundación, desde siempre, desde un inicio, desde que se hizo la alianza que la promovió él justamente, y que él, a título personal, firmó también un acuerdo que el único que lo puede respetar es él, porque no lo socializó. Y el único que siente un compromiso férreo con el Partido Libertad y Refundación es el diputado Luis Redondo. A ver, el PSH entonces en este momento es oposición, ya no es gobierno. Totalmente, totalmente. Yo creo que nunca fue realmente gobierno. Yo creo que esa fue nada más una ilusión que transmitieron y que obviamente ellos tenían muy claro que si el Partido Salvador de Honduras se deslindaba de esa posición que ellos tenían, pues ellos tenían ya su plan B que ejecutar, que es lo que están haciendo en este momento. Creo que ellos han tenido muy claro que el Congreso Nacional, en el cual no tenían mayoría, era un poder al cual tenían que eliminar, que tenían que paralizar, como justamente es lo que están haciendo. Creo que incluso eso ellos lo tenían considerado desde antes. La parálisis y la inmovilización del Congreso calculada. Es calculado. Era parte de un plan. Totalmente. Por la forma en que se fueron dando las cosas. ¿Sabían ustedes que iba a haber desacuerdos para el fiscal? ¿Lo miraban venir? ¿Hubo posibilidades de cambiar el resultado, de lograr una candidatura de consenso? ¿O desde el principio Libertad y Refundación insistió tiene que ser el fiscal Joel Zelaya y si no es él, con nadie más? Yo pienso que desde un inicio ellos tenían ese plan. Mire, ¿cuál es la manera más sencilla de cumplir ese plan de inmovilizar al legislativo? Era criminalizar a muchos de los diputados del Partido Nacional, especialmente. Creo que ellos saben que tenían armas como atacar y esa era su mayor, que es un poco lo que hizo Juan Orlando Hernández con muchos líderes sociales. Recordemos cómo los criminalizó, cómo cada vez que había una protesta, una movilización, ellos los controlaban sacando a relucir nuevamente y haciendo requerimientos fiscales. Entonces ellos, el partido hábilmente, el Partido Libertad y Refundación, ha hecho prácticamente lo mismo. Sumándole a esto, que estamos en una situación verdaderamente irregular. Y obviamente hay un control ya prácticamente absoluto del poder. Y ellos saben que perfectamente pueden desarticular el Congreso Nacional siguiendo con la criminalización, o haciendo los requerimientos de la bancada de oposición, del Partido Nacional específicamente, y algunos del Partido Liberal. Bueno, escuche lo que dice la diputada Suyapa Figueroa. Era parte de un plan inmovilizar el Congreso. Se sabía que eso podía ocurrir y para ello siempre había una alternativa. Y eso se daba ante la elección del fiscal general. Figura con la cual se podía perseguir o se podía inmovilizar, acallar a la oposición como ya lo había hecho el gobierno anterior. Vamos a continuar en Cuestión de Enfoque después de unos mensajes hoy con la diputada Suyapa Figueroa, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Seguimos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, Una Nueva Conciencia. Hoy con la doctora Suyapa Figueroa, diputada por Francisco Morazán del Partido Salvador de Honduras.
Antes de irnos a la pausa hablábamos de cómo se fue dando este desencuentro entre el Partido Libertario de Fundación, el PSH, el Partido Salvador de Honduras. Llegan con una coalición al Poder Ejecutivo, 1.7 millones de votos, con 50 diputados, 10 diputados, es decir, en el Congreso había un desafío importante de diálogo, de búsqueda de consensos, y la relación se fue deteriorando hasta que se acabó el amor. Con la elección de la Corte primero, luego se viene el tema del CAF, sale el ministro Pedro Barquero del gobierno, el designado presidencial y también presidente del PSH empieza a tener ríspidas declaraciones que van y vienen con el Poder Ejecutivo, empieza a confrontar hasta que en algún momento con la elección del fiscal se paraliza el Congreso y se empiezan a ver las posturas. Ya el PSH fuera del gobierno prácticamente, aunque algunas de sus figuras siguen estando ahí, como el diputado y doctor Mateo y como el mismo designado Salvador Narrala. En algún momento el PSH anuncia que se va a incorporar a un bloque de oposición ciudadana, aclarando que no se trata de una alianza electoral, sino un posicionamiento para parar los abusos en el gobierno. La doctora Suyapa Figueroa me decía antes de iniciar el programa que ella estaba en la Comisión de Salud, estaba en varias comisiones y de repente, ¿en qué mes empiezan a desplazar a todos los diputados del PSH o a la mayoría de diputados del PSH de las comisiones y empiezan a ustedes a enfrentar las consecuencias de sus decisiones? Bueno, creo que las consecuencias fueron planteadas mucho antes. Recordemos que cuando yo asumo la Comisión de Salud, la presidencia de la Comisión de Salud... ¿Presidenta de la Comisión de Salud? Yo era la presidenta de la Comisión. ¿Designada por la presidencia del Congreso? Es correcto. Ajá. Pues se me dice, bueno, va a tener todo el apoyo. Mi interés era trabajar en una nueva ley del sistema de protección social. ¿Se había derogado la anterior? Se había derogado la anterior y por lo menos mi máximo interés de participar en el Congreso Nacional es hacer propuestas de reforma en el sector salud y que verdaderamente nosotros pudiéramos contar, el pueblo hondureño pudiera contar con un sistema que responda a todas esas necesidades tan graves de salud que tenemos en este momento. Ley de acceso justo a medicamentos, hay muchas cosas que plantear. Temas de su área de expertise, de su área profesional. Es correcto, pero sobre todo teníamos la oferta de apoyo de la Confederación Médica Latino-Iberoamericana. Ellos iban a poner expertos que nos ayudaran a hacer una verdadera reforma, una reforma muy humana, muy cercana a las necesidades de la población. Entonces, me dicen primero, sí, le vamos a apoyar, pero cuando no apoyo yo esta ley, la amnistía, entonces me llaman y me dice, esto es de estar bien. Dando y dando. Sí, esto es dandarán. Entonces le digo yo, bueno, yo no pienso negociar lo que mis convicciones, para mí no pueden salir libres quienes le hicieron un grave daño al país, igual que no pueden salir los del otro lado tampoco, libres porque se le ha hecho un grave daño al país, al pueblo. Se refería a los actos de corrupción. A los actos de corrupción. Entonces ahí ya comienzan a ver y me vuelven a llamar y me dicen, mire, doctor, esto es político. Esto no es una cuestión... pregunto que ¿Había intermediarios ahí o era directamente, no, con el mismísimo diputado Redondo? Sí, con él. Con él. Él me llamaba y me decía, bueno, pero mire, doctora, es que hay que ser flexibles aquí. Y como le dije yo, la verdad que si no se logra por esto, el Colegio Médico seguro va a seguir planteando una lucha por lograr que haya justicia en el sistema sanitario. No, de hecho lo siguen haciendo, ¿no? Se sigue haciendo. La postura de la doctora Codina, la postura del gremio sigue siendo la misma que con otros gobiernos. Totalmente, totalmente. El Colegio Médico tiene eso, tiene una identidad, es un gremio fuerte, es un gremio de convicción. Porque lo vivimos, no podemos ser de otra manera, lo vivimos en el día a día, en la carencia de los medicamentos, entonces nosotros no podemos tener otra posición más que... por cierto, fue uno de los principales problemas, había un desabastecimiento producto de una decisión que se toma en el Congreso y se toma en la Secretaría, y hoy por hoy las consecuencias de cosas que se dejaron de hacer se están viendo en la crisis que tenemos en este momento con el dengue, con malaria.
Y lo dijimos, lo señalamos desde un momento. Si bien es cierto, no estábamos del todo de acuerdo con los fideicomisos, pero había que hacer un traslape y que la consecuencia de eliminar el fideicomiso iba a ser desabastecimiento y pérdida de vidas debido si no se ha sido un proceso ordenado. Así es. Entonces, lo planteamos muy claro. Y cuando yo pregunto nuevamente cuándo vamos a comenzar a trabajar en la ley, en la propuesta de la reforma del sector salud y la nueva ley de protección social, me dicen, no, eso se va a trabajar desde el Ejecutivo. Y con otra gente, porque usted ya no está en la comisión. Y Cedesol, y bueno, estoy esperando. Y de ahí me dicen, ya no va a estar en la Comisión de Salud, lo que me parece perfecto, porque yo en ningún momento estaba dispuesta a negociar o a flexibilizar mi posición por una situación que se puede pelear en otras trincheras. ¿Esto le pasó a los demás diputados en las distintas comisiones también? Eso pasó con los demás, igual, los quitaron. ¿Y en este momento participan de comisiones? ¿Se les integró antes de la parálisis o sencillamente ya no existían para la presidencia del Congreso? Ya no existían y solo quedaron prácticamente en las comisiones, como ustedes han visto, los diputados suplentes que le son afines a las posturas que tiene el presidente del Congreso, Luis Redondo. Diputados suplentes que solo podrían integrar en caso de la ausencia temporal o completa de ustedes como propietarios. El presidente del Partido Salvador de Honduras ha afirmado que estar en la oposición en este momento implica responsabilidad, es decir, oponerse a las decisiones que se están tomando a todo nivel. ¿Usted ha participado en algún momento de estas actividades del BOC o todavía se mantiene a distancia? La verdad es que nunca he participado en una actividad del BOC. Tengo mi particular forma, creo que no es mala idea. Creo que definitivamente hay que hacer un bloque de oposición y hay que tener un planteamiento firme. Creo que este gobierno debe enterarse, debe hacérsele reflexionar respecto a que ellos no tienen el poder realmente, sobre todo no tienen el poder del pueblo, no tienen el poder popular, aunque según ellos eso fue lo que los llevó al poder. No gozan de la simpatía de la gran mayoría del pueblo hondureño, por el contrario, han caído muchísimo en las encuestas y en la opinión favorable que tuvo el pueblo hondureño respecto al gobierno, y ahora tienen una opinión bastante negativa. Entonces creo que como planteamiento es correcto. El problema siempre es cómo se hace. Nosotros planteamos una alianza legislativa que era bastante válida en el sentido de que los representantes en el Congreso Nacional están electos por el pueblo, son la voluntad del pueblo hondureño. Yo no voy a cuestionar por qué se votó por X cantidad de diputados para el Partido Nacional, por X cantidad de diputados por el Partido Liberal y por Libertad y Refundación. Cada partido tiene la representación que el pueblo decidió que debería existir en el Congreso. Entonces son representantes válidos de la población, son la voluntad de la población. Entonces, con esas voluntades de la población, yo tendría que sentarme y poder platicar y decir, vamos a hacer planteamientos correctos y vamos a hacer una oposición dentro del Congreso Nacional. Pero, ¿qué sucede? Entonces cooptan prácticamente el Congreso Nacional, no le dan la palabra a la oposición y ellos están haciendo ya una autocracia, instalan una autocracia dentro del Congreso Nacional y solamente a ellos se les da la palabra, a Libertad y Refundación. Dirigencia autocrática, ignorando que hay representación de más de 70 diputados de partidos de oposición, que hay representación de 92 alcaldías del Partido Liberal, 140 del Partido Nacional, que también representan que a nivel local hay un importante grupo de ciudadanos y ciudadanas que no les dieron un mandato y que sencillamente deberían de ser un balance. A ver, en el caso de esta dirigencia o este liderazgo autocrático que usted ha mencionado, nosotros vimos con preocupación como ciudadanía como finales de octubre, 31 de octubre cierra con actos de agresión contra diputados y se instala la comisión permanente.
¿En algún momento les han invitado a algunos de ustedes antes de que se conforme la comisión permanente a ser parte de ella, o sencillamente ya estaba definido que iba a ser integrada por miembros de Libertad y Refundación y del Partido Liberal? No, yo creo que incluso fue una decisión que la tomaron a raíz de que teníamos pocas alternativas ahí. Ahí estamos en una decisión en donde algunos dirigentes del partido, algunos diputados del Partido Liberal y su dirigencia no habían decidido si participaban o no en la sesión extraordinaria. Recordemos que era un punto de quiebre ahí. 31 de octubre era un punto, era un tiempo decisivo en donde teníamos que ver si prorrogábamos las sesiones ordinarias, y de no hacerlo tenía que entonces plantearse la comisión permanente, pero eso era dentro del Pleno del Congreso y no se hizo así. No se hizo de esa manera. Es decir, se autoconvoca la comisión permanente, se ignora la convocatoria que hicieron más de 5 diputados del Pleno y se pasa a la comisión permanente. La comisión permanente debería de dejar de funcionar el 25 de enero. ¿Qué avisora de aquí al 25 de enero la diputada Soyapa Figueroa? Yo tengo mis serias dudas de que para el 25 de enero va a haber una convocatoria normal y como todos, y va a haber una instalación de la tercera legislatura. ¿Y se instala con suplentes como se hizo para elegir al diputado Luis Redondo como presidente de la Junta Directiva? Ya hay un antecedente. ¿Usted no ve ese escenario? Claro, claro. Nosotros lo vemos totalmente ese escenario y lo vemos por muchas de las situaciones que están haciendo. Ellos lo han planteado desde siempre y lo han tenido muy claro desde siempre. Ellos van a hacer de la manera en que ellos quieran hacer las cosas, con suplentes, a su manera y estableciendo sus propias reglas. Y le guste o no, estén o no, tengan o no la ley de su lado, lo van a hacer. O sea, usted ve instalada esa sesión el 25 de enero, informes de los 3 poderes del Estado y posiblemente ustedes aislados de esa sesión, ¿o van a hacer otra vez el intento por ingresar al Pleno aunque se los impida la seguridad del Congreso? No, nosotros, mire, hay una cosa que el pueblo hondureño sí debe tener claro, es que nosotros no nos rendimos. El pueblo hondureño debe tener claro que nosotros tenemos también una férrea decisión de defender la democracia y nos vamos a mantener ahí. Y también no les tenemos miedo a ellos. Sí, estoy convencida de que ellos van a seguir en su posición y que ellos van a impedir que nosotros ingresemos al legislativo y van a hacer lo mismo que ya hicieron anteriormente. Lo tienen bien estudiado y a ellos no les importa si es legal o no, así como ha sucedido en otros países. Ya lo hemos visto en Venezuela, lo que ha sucedido. Y hoy escuchaba los comentarios de la diputada Libeli del Partido Liberal y dice: nosotros no vamos a hacer lo que sucedió en Venezuela, que por no querer participar se quedaron fuera. No, aquí eso no va a suceder. Es decir, ellos, estando o no, las personas dentro, ellos van a hacer lo que ellos quieran, porque ellos tienen un propósito y es cooptar el Estado, y van a seguir con su idea de continuar y de perpetuarse en el poder y convertir en este país en un Estado socialista, como lo han venido anunciando desde siempre, que solo eso es realmente una traición a la patria. El Estado de Honduras es un Estado democrático, republicano y representativo. Aquí no hay socialismo, no existe el socialismo. Y quien quiera plantear una cosa distinta a lo que dice la Constitución de la República está actuando como traidor a esa Constitución y a la patria. Bueno, han escuchado ustedes las palabras de la diputada Soyapa Figueroa. Traición a la patria, ir en contra de lo que dice el texto constitucional. Hay un propósito. ¿Qué va a hacer la oposición frente a esos propósitos?
tal y como lo ha comentado la doctora Suyapa Figueroa. ¿Cuál es el camino a seguir por parte de la ciudadanía? Vamos a volver con esa perspectiva del problema acá por Cuestión de Enfoques. Estamos en ICN, una nueva conciencia. Ya volvemos. Estamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Recuerde, distintas perspectivas, como la suya, como la mía, como la de nuestros invitados. Hoy nos acompaña la doctora Suyapa Figueroa, diputada al Congreso Nacional. Antes de irnos a la pausa estábamos hablando de cómo se fueron complicando las cosas en el Congreso Nacional y las expectativas que tiene la diputada sobre este periodo que media entre el 1 de noviembre y el 25 de enero, tiempo en el que la Comisión Permanente ha empezado funciones. Ya eligieron a un fiscal interino, fiscal adjunto interino, han pedido hojas de vida para el Tribunal Superior de Cuentas. Usted dice que ese Congreso se instala el 25 de enero sí o sí, como sea, y entre tanto, ¿qué va a pasar con el Tribunal Superior de Cuentas? ¿Van a elegir magistrados de forma interina o cree usted que se logre la convocatoria y el acuerdo para ir a un pleno y elegir a los miembros del Tribunal Superior de Cuentas en propiedad? Bueno, yo tengo mis serias dudas de que se instale realmente el Congreso el 25 de enero. De hacerlo, lo van a hacer con suplentes y lo van a hacer con las personas que ellos sepan que están a su disposición y a sus órdenes. No lo van a hacer con una mayoría opositora, ¿verdad?, que ellos saben que tienen. De esa manera no lo van a hacer. ¿Y si el Partido Liberal les da los votos, doctora? Precisamente, si el Partido Liberal, que no creo que suceda, ahí hay una situación difícil. No todos los liberales están en esa posición que tienen ciertos diputados en este momento. ¿Qué pasa con el Tribunal Superior de Cuentas? Recordemos que el Partido Liberal tiene tiene 95 alcaldes que obviamente quieren que se elija, que se ponga un representante del partido en el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Por qué? Porque esa es otra arma que tiene el partido en el gobierno para hacer esos actos que son, esas acciones que son prácticamente extorsivas. Cuando se refiere a armas es por lo que mencionaba del Ministerio Público persiguiendo diputados y ahora sería el Tribunal Superior de Cuentas auditando. Auditando y haciendo ese tipo de acciones. Mire, el problema nuestro es que no se hace nada para prevenir que los saqueos continúen en este país. No se hace nada porque la justicia verdaderamente sea justicia, sino que lo que se hace es poner puntas de lanza en el costado de la oposición. Eso es lo que están haciendo. Y eso es lo que van a seguir haciendo. Y cuando se instale nuevamente el Congreso, si se instala, o estos 9 miembros de la Comisión Permanente son los que van a elegir un Tribunal Superior de Cuentas interino. ¿En qué quedó la amenaza que se escuchó por ahí de que se iban a intentar requerimientos fiscales contra algunos de los diputados que habían convocado a las sesiones? Anduvo por ahí un rumor, se mencionaban los nombres de algunas diputadas, la diputada Eroshka, la diputada Fátima. Todos los que habían participado en la lectura de este comunicado habían firmado documentos. ¿Han vuelto a tener noticias de ello o sencillamente fue un globo sonda? No, eso es una denuncia que está ahí y que ellos pueden proceder. ¿Se hizo la denuncia? Sí, hicieron una denuncia contra varios de los diputados. Ahí está la diputada Eroshka, está Marlon Lara, estoy yo, y esa denuncia ahí está. Y van a proceder de acuerdo a su conveniencia. ¿Cómo afecta esa denuncia la disposición de diálogo de ustedes? ¿O ustedes creen que efectivamente se pueda dar ese diálogo si se ponen sobre la mesa las distintas demandas de los grupos? Porque en este momento pareciera que las posturas son irreconciliables. Ha habido intentos de acercarse, ha habido intentos de avenirse, o sencillamente se continúa en esa ruta en la que usted ha mencionado, que se va sin descanso, con un propósito único, que es controlar de forma autoritaria todos los poderes del Estado. Yo creo que quien no tiene interés ni tiene intención de dialogar es el partido en el poder. Es Libertad y Refundación y su presidente Luis Redondo, que es parte de.
Sin embargo, la bancada del partido, la posición que ha llevado siempre el jefe de bancada, el diputado Yossi Toscano, ha sido de diálogo. Sin embargo, estamos hablando de un diálogo no condicionado. No es un diálogo en el que se vaya nada más a bajar la cabeza y aceptar una posición del partido en el gobierno o una posición impuesta por el presidente del Congreso. Se les ha dicho que nosotros vamos a acudir a cualquier diálogo en donde se convoque como presidente del Congreso. Cuando Luis Redondo convoque como presidente del Congreso, vamos a acudir inmediatamente. ¿Hasta ahora no han tenido eso? No, él convoca como presidente de la comisión permanente, la cual desconocemos. Y no lo vamos a reconocer. Esa es una posición invariable, irreconciliable. Nosotros no podemos reconocer a la Comisión Permanente del Congreso Nacional y no lo vamos a hacer. ¿En qué condiciones estarían dispuestos a hacerlo? Si él convoca como presidente del Congreso Nacional. Si Luis Redondo convoca como presidente del Congreso Nacional. ¿Hasta ahora han tenido acercamientos de algún vocero de parte de Libertad y Refundación? ¿Ha habido acercamientos? ¿Ha habido pláticas? Sabemos que el presidente del partido y designado presidencial, el ingeniero Salvador Narrala, tiene un discurso bastante beligerante. Ha habido acercamientos también con el liderazgo de Libertad y Refundación, en este caso representado por el expresidente Zelaya, o sencillamente se está dejando esa conflictividad a nivel de Congreso. Solamente a nivel de Congreso. Realmente entiendo, la verdad que no estoy segura, entiendo que no hay acercamientos con el presidente del partido, con el ingeniero Salvador Narrala. ¿Cómo está la relación de ustedes como bancada con el ingeniero Narrala? Totalmente fluida, tenemos muy buenas relaciones, tenemos siempre una comunicación permanente. Yo siempre, porque a veces dice, él es impositivo, jamás ha sido impositivo. ¿Con ustedes no? No, para nada. Para nosotros el pueblo hondureño ha visto cómo muchas veces no estuve de acuerdo con la bancada. Yo dije, no voy a votar a favor de la amnistía. Totalmente a favor. ¿La bancada respetó eso? La bancada y el presidente del partido lo respetaron siempre. Siempre respetaron cuando yo les he manifestado que no estoy de acuerdo. Ha sido una bancada bastante amplia. La verdad es que yo creo que la posición de cada uno de nosotros ha sido respetada. Por eso nos llamó la atención que la diputada Ligia Ramos se saliera de la bancada, porque en realidad no había razón para hacerlo. El PSH está unido, me está diciendo usted. La bancada está unida. Sí, pero totalmente. Luis Redondo ya no participa de las reuniones de bancada. Ligia Ramos se declaró independiente. Tenemos también por ahí a la abogada Maribel Espinosa recordando sus antecedentes liberales. ¿Está fracturándose la bancada? No. Mateo está de ministro. Mire, aquí hay unas cosas que son bastante claras. Por eso le digo que Luis Redondo desde siempre tuvo un plan. Y era ser parte de Libre. De hecho, Luis Redondo cuando fue candidato a diputado, tuvo una oficina en la sede del Partido Libertad y Refundación. Ahí se reunía. Él no se reunía con la bancada del partido. Pero ustedes votaron por él para que fuera presidente del Congreso. Es correcto, pero porque el partido tomó una decisión y disciplinadamente el partido tomó una decisión y nosotros acuerpamos esa decisión. Se dijo, este es el idóneo, aunque para mí siempre la idónea, por ejemplo, fue Maribel Espinosa. Pero todos sabemos que ella no es del agrado del Partido Libertad y Refundación y no iba a ser ella. Yo creo que el Congreso Nacional sería otro con una mujer, con el temple, con el conocimiento y la personalidad que tiene Maribel Espinosa. ¿Sería otro con Jorge Cálix? También creo que hubiera tenido otra perspectiva. ¿Mayor capacidad de diálogo y negociación? Creo que sí. Aquí el problema es que no hay madurez emocional y no hay capacidad de manejar las situaciones. Y definitivamente no hay capacidad. Madurez emocional y capacidad por parte de Luis Redondo. De Luis Redondo.
¿Puede lograrse eso a través de mediadores si él no lo puede hacer? Hemos escuchado que hay actores de ustedes, de la oposición, llamando a la intervención de mediadores de la Iglesia, mediadores internacionales. Sin embargo, cuando se planteó la posibilidad de mediadores internacionales, voces de la misma bancada de Libertad y Refundación dijeron: aquí no queremos ni a la ONU ni a la OEA. Este es un problema de hondureños. ¿Qué hondureños podrían ayudar a mediar en esto? Yo creo que hay muchísimos hondureños honorables con una capacidad de diálogo que perfectamente podrían lograr que esa situación tan difícil en la que estamos, que no le abona para nada al país, una situación en la que perdimos prácticamente la institucionalidad. Hemos perdido ya prácticamente uno de los poderes del Estado. Y eso es grave, es el más importante, es el que representa, es el representativo de la voluntad del pueblo hondureño. Faltan 2 años todavía de Congreso. Es correcto, estamos a mitad de camino y los 2 años que vienen son más conflictivos todavía. Ahí sí, las posiciones son más polarizadas porque entramos a años electorales. Entramos ya a otra situación en la que ya los intereses políticos se marcan de una manera ya son más pronunciados y en donde definitivamente es más conflictivo y es más difícil lograr consensos, diálogos, lograr hacer un consenso va a ser difícil y es ahí en donde nosotros creemos que o se hace ahora o definitivamente ellos tienen por voluntad la suspensión definitiva del Congreso Nacional. ¿Usted ve ese riesgo que el Congreso Nacional no sesione más y se rompa por ahí, se fractura el orden constitucional del país? Yo lo veo muy factible. Yo creo que en este momento estamos en una situación sumamente difícil. Y vienen más riesgos. Recordemos que está todavía pendiente lo de las Fuerzas Armadas. La elección del jefe de la Junta de Comandantes. ¿No? Así es. Entonces, todas esas cosas es una situación en la que el partido que esté en el gobierno, que es un partido autoritario, que ya se tomó el poder, no va a ceder. Y sabe que tiene que cooptar también el Tribunal Superior de Cuentas, al igual que tiene cooptada la Fiscalía. Ellos no tienen intención de poner a la persona idónea al frente del órgano controlador. Sí, no, ellos quieren tener nada más una lanza, un puñal en el costado de la oposición y del que se le oponga. Bueno, mire lo que dice la diputada. Elegir a estos cargos con interinatos, nos referimos al Tribunal Superior de Cuentas o eventualmente a la Jefatura de las Fuerzas Armadas de la Junta de Comandantes, es con la intención de, cito, tener una lanza para colocar en el costado de cualquiera que se oponga, de cualquiera que se enfrente a ese modelo autoritario que ella ha mencionado se practica desde el gobierno. Vamos a volver después de unos mensajes a Cuestión de Enfoques. Estamos en ICN, una nueva conciencia, hablando de diferentes perspectivas, de diferentes enfoques. Continuamos en Cuestión de Enfoques, acá por ICN, una nueva conciencia. Hoy con la diputada Suyapa Figueroa, miembro del Partido Salvador de Honduras y en este momento en franca oposición. Diputada, comentaba usted los riesgos que nosotros estamos enfrentando, pero frente a estos riesgos debe haber alternativas, debe haber soluciones. Hemos visto que un importante grupo de diputados están juntos, están conversando, se han unido para hacer frente a los riesgos de la imposición de una postura autoritaria en el Congreso. Hemos visto que los partidos se han unido para marchar. ¿No le recuerda esto un poco a usted sus luchas gremiales? Es decir, en su momento los médicos debieron marchar
en conjunto con los profesores porque se dieron cuenta con el magisterio que tenían objetivos en común. ¿Cuáles serían esos objetivos en común ahorita, más allá de los partidos, más allá de las fuerzas de oposición que se han coaligado temporalmente en un bloque con 3 letras? ¿Cuáles son esos intereses en común a los que debería prestar atención el gobierno y a los que debería prestar atención la oposición si se quiere evitar una deriva autoritaria en el país? Totalmente. Si bien es cierto, lo que planteamos es una situación bastante difícil, en el momento de dificultad también es el momento en el cual nosotros, en un grave peligro, sacamos siempre nuestra fuerza interior, y los pueblos realmente son los arquitectos de su propio destino. Por eso no descalifico la situación del BOC. A mí me parece que eso es algo bastante interesante. La convocatoria que ha hecho las fuerzas de oposición a la población a acompañarlos a manifestarse en contra de una posición autoritaria de un gobierno que quiere cooptar el poder, realmente es interesante. En varias ciudades del país. Así es, y usted ve la gran cantidad de población movilizada. Ahí es donde, si nosotros recordamos la lucha de la plataforma, ahí las bases rebasaron a las dirigencias. Y ahí es donde en alcaldías, en un partido político que no está siguiendo lo que su mayoría, su base, está pensando, es ahí en donde la propuesta puede ser interesantísima, y por eso no descalifico lo del BOC. ¿Usted se refiere al distanciamiento que ha habido por parte de la dirigencia liberal a participar? Es correcto. Sin embargo, se ha dejado libre a los simpatizantes y seguidores del Partido Liberal y otras fuerzas políticas o independientes para que se sumen a las marchas. ¿Qué tendría que ser diferente para que las marchas sean más concurridas, cree usted? Yo creo que ahí hay líderes que no están del todo limpios, que han participado en actos de corrupción, que deberían apartarse. Deberían mantenerse un poco al margen, y la convocatoria ser más ciudadana, más participación ciudadana, y de líderes que no tengan esas implicaciones. Y ahí es donde creo que está la fortaleza de esas movilizaciones. Si hay algo que yo estoy segura que le tiene miedo el actual gobierno, es a la población movilizada, a esa espontaneidad que tiene la población de manifestarse. Y va a seguir creciendo, pienso yo. Usted explica de esa manera la forma en que al unísono los cuadros dirigenciales del gobierno han salido a responder en redes sociales, a minimizar la marcha. ¿Por qué tienden los voceros de gobierno en distintos ámbitos a minimizar las convocatorias y marchas del BOC? ¿A qué cree que se deba? Porque no pueden de otra manera más que descalificando esas movilizaciones y descalificando a quienes están participando, quienes dirigen, quienes son las figuras más visibles de esas movilizaciones. Descalificándolas es de la única manera en que la pueden contrarrestar. Y pueden hacer que la población piense, voy o no voy. ¿Qué opinión le merecen esas acciones de interrumpir el paso de autobuses, de impedir que la gente llegue? ¿No sería más práctico, mejor que lleguen y que se vea el caudal real de una marcha? En un gobierno en donde hay libertades, sí, pero es que estamos justamente cayendo en una situación en donde el gobierno se ve amenazado y va a responder igual que con una fiera que está herida. ¿Reducción de espacios cívicos? ¿Reducción de libertades? Vamos a eso. A reducción de libertades, sobre todo la de expresión, a criminalización de quienes se expresan. Hay algo, bueno, yo lo he dicho, yo fui una férrea crítica del gobierno anterior y les dijimos de todo. Y nunca tuvimos un requerimiento por expresarnos de la manera en que nos expresamos, fuerte. Dijimos, este es un narcogobierno, y lo dijimos, están señalados en las Cortes de Nueva York, del Distrito Sur. ¿Hubo consecuencias por eso? Y
sí hubo persecución, sí hubo algunas acciones, pero no tenemos ningún requerimiento fiscal. Nunca fuimos requeridos a la fiscalía. En este gobierno, por decir menos cosas de las que hemos dicho, que en comparación con el gobierno anterior, tenemos persecución. Hay persecución. ¿Usted percibe que hay un ambiente de persecución? Hay persecución. Indudablemente, en este momento hay persecución, hay criminalización de quienes están opuestos al gobierno y hay una situación gravísima. No la podemos desconocer. ¿Usted siente que hay acciones intimidatorias? Sí. ¿El deseo de controlar las instituciones está orientado a ello? ¿O sencillamente es la lógica básica y mínima del poder? Estoy en el poder, quiero conservarme en el poder, controlo las instituciones del poder, porque eso es lo que hace todo partido. De hecho, el PSH quería en algún momento ser implicado, involucrado en las decisiones de Corte Suprema, Ministerio Público, fueron dejados a un lado. Voy a hacer una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Sería diferente esta situación si al PSH le hubieran dado espacios de participación o estarían ustedes también asumiendo esta postura crítica? No, creo que siempre nos mantendríamos en una posición crítica. Creo que lo que nosotros estábamos planteando en su momento es que se hicieran las cosas de una manera más honesta, más transparente, una selección verdadera. Por ejemplo, ahora mismo, si a nosotros nos dijeran, ¿y qué les parece Jenny Almendares entonces? Nosotros, perfecto, eso es lo que deberíamos hacer. Pero ¿qué hizo el Congreso? Si ustedes se fijan, el Congreso volvió a calificar a quienes ya estaban calificados e hizo una calificación cambiando esa evaluación que ya tenían los fiscales y puso a Joel como el mejor calificado, porque era el que querían ellos que quedara como fiscal general. Entonces, esas situaciones, como ve usted, el partido es capaz de cambiar todo a su favor, a su conveniencia y a su voluntad. Entonces, esas situaciones son las que definitivamente el partido no puede acompañar, no puede aceptar. Hubiéramos continuado apoyando a Libertad y Refundación si ellos estuvieran haciendo las cosas honestas, si ellos estuvieran apegados a lo justo y a lo correcto y a lo legal y a lo constitucional. Entonces les hubiéramos seguido acompañando. Pero se apartaron totalmente de los ideales, y no lo digo solo yo, lo dicen sus mismos militantes, la misma gente que les ayudó. Lilian Ordóñez es un claro ejemplo de que ni siquiera a sus mismos miembros han podido convencer de que están haciendo las cosas bien, porque no las están haciendo bien, porque este gobierno resultó ser más de lo mismo que criticamos en el gobierno anterior. Este gobierno se comporta igual que el gobierno de Juan Orlando Hernández. No hay diferencia. A ver, ya estamos en la recta final del programa, nos quedan un par de minutos. Le voy a hacer un par de preguntas para que las conteste así rápido. ¿Qué mensaje, y en breve, qué mensaje le enviaría a Libertad y Refundación? Que reflexionen, que vuelvan nuevamente a su promesa de campaña, que hagan una autoevaluación realmente, pero aquí en este momento es importantísimo que ellos revisen lo que están haciendo, qué fue lo que plantearon al inicio de gobierno y que recapaciten y enderecen el camino. ¿Qué mensaje le enviaría a las fuerzas de oposición de distintos partidos? Que en este momento hay que abandonar cualquier interés personal, cualquier interés de grupo, para que entremos en un interés colectivo, que es salvaguardar la democracia, las libertades, que es lo más precioso que puede tener un pueblo, y que tenemos una necesidad de unir esfuerzos y realmente rescatar la democracia, y que lo podemos hacer solamente si también hacemos una autoevaluación y las personas que crean que son un obstáculo se hagan un poquito al lado. Yo no digo que dejen la lucha, que se hagan a un lado y que permitan que nuevas personas limpias surjan y realmente rescatemos la democracia por el bien de todos en este país. ¿Qué mensaje le enviaría a los simpatizantes, militantes y personas que creen y han creído en el PSH, en el Partido Salvador de Honduras?
No, yo pienso que el Partido Salvador de Honduras es una institución que recoge a personas valiosísimas, que es un partido que nunca ha estado en el poder y que es una institución que vale la pena nutrirla, vale la pena preservarla y mantenerla lejana a esos intereses que al parecer una parte del PSH se ha plegado al partido en el gobierno y se está comportando igual que esos otros dirigentes del Partido Liberal y que están haciéndole lado al gobierno y que eso no le hace bien al partido. Y en una línea, a la ciudadanía en general. Bueno, al pueblo hondureño decirle que este es el momento también de defender la democracia. No es solamente, esto no le toca, no es una labor solamente de los políticos, que estamos en la obligación, tenemos un llamado a defender la democracia y esto se logra nada más con la participación nuevamente de cada uno de los ciudadanos que verdaderamente creen que la libertad es el oxígeno del alma, que la libertad es nuestro bien más preciado y que no podemos perderla por el capricho de quienes en este momento creen que son el poder. Muchas gracias, diputada. Gracias a usted por invitarme. Bueno, han escuchado ustedes a la diputada Soyapa Figueroa. Ella ha concluido recordándole al pueblo que es importante defender sus libertades. Aquí en Cuestión de Enfoques presentamos distintas perspectivas. Estamos siempre contentos de compartir con nuestros personajes esas distintas miradas, estas distintas opiniones, y eso se puede hacer siempre que usemos de libertad de expresión y que usted tenga la libertad de elegir. Elija ICN, una nueva conciencia. Síganos en nuestras redes sociales. Soy Miguel Cáliz Martínez. Buenas tardes.